Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Me llamo Alfredo el Enmascarado de Jalisco. Ah, carambas, ya me atoré. ¿Cómo están? Bienvenidos a casa. Gusto de verlos, aunque no los veo aquí, pero espero que me vean ustedes y espero verlos pronto por aquí. Y pues estamos en Semana Santa. Hoy es Jueves Santo. Y estamos aquí para estudiar la bendita palabra de Dios, estudiar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Y antes de comenzar, quiero invitarlos que me acompañen a orar antes de ir a los pies del Señor. Me gusta mucho eso, ir a los pies del Señor como María, ¿verdad? Adorarlo y glorificarlo. Vamos, Padre bendito, Dios todopoderoso, lo adoramos, lo glorificamos y lo exaltamos con todo el corazón. Le damos gracias, Señor, porque estamos celebrando la semana en que usted vino del cielo a la tierra a dar su vida por nosotros para salvarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados y darnos la vida eterna. Es increíble cuando estudiamos y examinamos las Escrituras, las escudriñamos y vemos el sacrificio tan grande que hizo por nosotros. Cuánto nos ama, Señor. Ayúdenos, Señor, a comprenderlo y apreciarlo, su inmenso amor, su infinita gracia y misericordia. Lo adoramos, lo bendecimos y lo glorificamos, Señor. Le damos toda la honra y toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor y Redentor Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Amén. Amén. Pues bienvenidos, abran sus Biblias al capítulo 18 de Juan. Es donde vamos a estar estudiando ahora la historia de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso, nada más quiero recordarles lo maravilloso que es nuestro Dios, cuánto nos ama. Y voy a ir al libro de Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, versículos 6, donde dice la palabra de Dios: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos, cada cual por su camino. Mas el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y en el versículo 10 dice, Isaías 53, 10, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Vemos que Dios tenía un plan perfecto y maravilloso para su pueblo, para nosotros. Tenía el plan perfecto. Vayan conmigo ahora a Juan 10, 17. Juan 10, 17. Dice la palabra de Dios: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. A eso lo mandó el Padre, a dar su vida por nosotros, a que muriera en la cruz para podernos perdonar de todos nuestros pecados. Y vamos a ver ahora, vamos a encontrarnos con unos personajes que ya conocemos, a Judas, a Pedro entre los principales. Y vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos. Pero vamos a ver también a Pedro. En momentos actúa valientemente y en momentos actúa débilmente. Y antes de tirarle pedradas al pobre Pedro, muchas veces era un hombre valiente y decía las cosas correctas. Otras veces, como nosotros, cometía errores y, como decimos allá o por acá, metió la pata. Porque creía que podía hacer las cosas en la carne, que solamente con el Espíritu Santo hubiera podido haberlo hecho. Y lo vamos a ver enseguida.
Primero lo vemos que una muchacha lo amedrenta, lo asusta en el patio del sumo sacerdote. Y otros vienen y le dicen, tú eres uno de ellos. Sí, te vimos con él, tú eres uno de sus discípulos. Y él lo negó 3 veces antes que el gallo cantara 2 veces. Jesús le había dicho antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces que me conoces. Y dijo, oh no, aunque estos te nieguen, yo moriría por ti. Y decimos, bueno, pues no lo hizo, pero recordemos que en el jardín de Getsemaní, cuando vinieron todos los guardias y los soldados a arrestar a Jesús, sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Estaba en ese momento dispuesto a dar su vida por Jesús. Recordemos, estaba ante cientos de soldados romanos y soldados también, o guardias también del templo. Y estaba dispuesto a defender al Señor Jesús, pero después, esa misma noche, lo niega 3 veces cuando le preguntan si él lo conoce. Podemos ver con eso que en la carne no podemos hacer nada. Tenemos que confiar en el poder del Espíritu Santo que mora y vive y nos fortalece para poder hacer lo que hemos llamado a hacer. Veamos a Pedro en una de estas ocasiones. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 23, vemos a Pedro ahora, después del día de Pentecostés, cuando todos los creyentes recibieron el Espíritu Santo. Ahora vemos a Pedro como un león, no como un gatito asustado, sino como un verdadero león. Está ante el concilio, no solo ante una muchacha, no solo ante unos de los hombres que estaban en el patio y le preguntaron si era de los seguidores de Jesús. Ahora está ante todo el concilio, el Sanedrín, que eran 70 más el sumo sacerdote. Y esto es lo que les dice ahora. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos impías o impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniéndolo a fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que quedara bajo el dominio de ella. Vemos con qué valor se enfrenta a ellos. Ya no está asustado ante ellos. En Hechos 3:18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo, el Mesías, el ungido, debía padecer. Este era el plan de Dios para Jesús. En Hechos 4:27 dice también, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes Antipas, como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, al que tú ungiste. Este es. Vamos ahora a comenzar el capítulo 18. Bueno, vamos a comenzar desde el versículo 22. El Señor Jesús esta es la noche en que va a celebrar la Pascua con sus discípulos, va a establecer el nuevo pacto en su sangre, va a cumplir todos los requerimientos, todos los requisitos de la ley y va a establecer un nuevo pacto en su sangre. Va a establecer un nuevo pacto en su sangre. Y es lo que vamos a ver ahora. Está orando por sus discípulos, está orando por él y está orando por nosotros también. Vamos ante el Señor a pedirle su bendición. Señor bendito, le pedimos que bendiga su palabra, que nos bendiga y bendiga a todos los que la escuchen. Y le pedimos, Señor, que la plante en sus corazones, que les abran los ojos del entendimiento, del corazón, y la reciban como lo que es la palabra de Dios. No el mensaje de hombres, sino la palabra de Dios, enviada a cambiar y a transformar corazones. Le damos las gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 22 del capítulo 17. Esto es lo que dice el Señor Jesús. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad,
para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Imagínense esto, los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo o por toda la eternidad. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Fíjense la relación íntima, profunda, poderosa que el Señor quiere con nosotros. El amor con que Dios ama a su Hijo, nos ha amado a nosotros y ahora Él quiere estar con nosotros, vivir con nosotros. Está celebrando la Santa Cena con los discípulos y ahora termina y va de aquí, va a bajar la cuesta al torrente de Cedrón y de ahí va a ascender una colina que se llama el Monte de los Olivos, y a la mitad de la colina, a la mitad del cerro, hay un jardín llamado Getsemaní. Él va ahí, él sabe que ahí va a estar y ahí van a venir a arrestarlo. Él sabe, él va al lugar exacto donde Judas los va a llevar. Él sabe y él va a ir a encontrarlos. Una cosa muy interesante que debemos de recordar. Vienen a arrestarlo, vienen con antorchas, vienen con palos, vienen con armas, vienen con soldados. Es la luna, el tiempo de la luna llena, la Pascua. La Pascua siempre es cuando está la luna llena, como ahorita. Ahorita estamos en la semana de la Pascua. Los judíos celebran la Pascua. Y verán que ahorita hay luna llena. Entonces vienen con antorchas y todo, pensando tal vez se esconda, tal vez corre, tengamos que buscarlo en las cuevas. Y se va a esconder si se da cuenta. Vienen bajando de la ciudad de Jerusalén hacia el torrente del Cedrón, que es un arroyito por donde corría el agua con sangre que bajaba del templo cuando en la Pascua sacrificaban todos los corderos, lavaban la sangre y corría por una especie de acueducto y bajaba y corría por el Cedrón o el torrente de Cedrón. Imaginémonos una cosa. Cada año el Señor Jesús venía a celebrar la Pascua como todo buen judío. Tenían que venir 3 veces al año a celebrar tres fiestas solemnes. La Pascua era la más importante. Y cada que venía veía la sangre correr por el arroyo. Y sabía que un día su sangre iba a correr, no por el arroyo, pero iba a correr bajando la cruz, derramando su sangre. Y el agua corría, el agua mezclada con agua. Y cuando él estaba en la cruz, lo crucificaron y le atravesaron su costado con la lanza, salió agua y sangre. Y él sabía que un día, toda esa sangre, todos esos corderos que él veía que estaban siendo inmolados cada año, él veía toda esta celebración, esta muerte realmente, y sabía que un día él iba a ser inmolado, el Cordero de Dios iba a ser sacrificado como todos esos corderos, pero estos corderos que solamente cubrían los pecados del pueblo, un día su sangre iba a quitar, a remover los pecados para siempre, porque eso es lo que diría Juan el Bautista cuando lo vio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vendría y cada año que venía, veía todos estos sacrificios, veía la sangre y pensaría, un día ya no va a haber necesidad de todos estos sacrificios. El historiador judío Josefo escribe unos 30 años después de la muerte de Cristo, que en uno de esos años, en la Pascua, mataron a más de 250,000 corderos en esa semana. Así es de que imaginémonos cuántos sacrificios se llevaron a cabo, pero nunca quitaron los pecados.
Solamente la sangre de Cristo los quitaría un día. Y eso es lo que vino a hacer. Entonces vemos aquí, está celebrando la Pascua con sus judíos, establece un nuevo pacto en su sangre, salen del aposento alto, bajan al torrente de Cedrón, suben al monte de los olivos para entrar al jardín de Getsemaní. Vamos comenzando el capítulo 18. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Y sabiendo Jesús todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Y él les dijo: yo soy. Es muy importante esta frase, increíblemente importante la respuesta. Veamos lo que hace Jesús. Él los ve que están viniendo y no solamente no se esconde, no corre. Los espera y van y sale a su encuentro y les pregunta: ¿a quién buscan? Y le dicen a Jesús el Nazareno o Jesús de Nazaret, y les dice: yo soy. El nombre de Dios dado por Dios a Moisés en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 14, cuando se aparece el Señor a Moisés o ve la zarza ardiendo. Y les voy a leer de Éxodo 3, versículo 13. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Es el nombre que usa Jesús aquí cuando les dice: ¿a quién buscan? Y dicen: a Jesús de Nazaret, yo soy. Y miren lo que sucede. Dice: Judas, que lo entregaba, estaba con ellos, y sabemos por otro de los evangelios donde dice: Judas vino y lo abrazó y lo besó, saludándolo maestro, rabino o rabone, en la manera más humillante y vergonzosa de traicionarlo. Y cuando le dice: yo soy, miren lo que dice en el versículo 26 en adelante: y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Pensemos en esto. Vienen una tropa de soldados, eran 600 soldados, mínimo serían unos 200 soldados romanos, más los alguaciles, los guardias del templo, los sacerdotes, los escribas, y los ancianos que venían acompañando a Judas. Eran cientos, todos cayeron en un instante. Yo pienso que se hubieran quedado espantados al ver eso, el poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Jesús cuando les dice: yo soy, y todos caen para atrás, todos caen al suelo. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondiendo Jesús, les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Y esto es algo muy importante que debemos de ver. También sabemos que en este momento, en esta escena, cuando llegaron todos a arrestar a Jesús, Pedro sacó su espada y trató de matar a Malcos, el siervo del sumo sacerdote. Le cortó la oreja derecha. Dice, se llamaba Malcos. Y Jesús le sanó instantáneamente su oreja. El último milagro que hace aquí. Dos milagros increíbles instantáneamente que todos pudieron ver cuando cayeron todos por el poder de la palabra del Señor Jesús y sanándole la oreja. Imagínense la sorpresa de Malcos. Yo pienso que ha de haber venido a creer en el Señor Jesús. Este Dios todopoderoso, que dice en Juan 1:1,
1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese es el mismo Jesús que les dice yo soy y caen al suelo, sana la oreja de este siervo. Y miren lo que dice aquí en el versículo 10, ya me adelanté, dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malcos. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? ¿No he de beber esa copa? Versículo 2. Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Algo muy importante que podemos ver aquí. Ataron a Jesús. Le dice a Pedro, la copa que el Padre me ha dado, Él lo mandó precisamente a este mundo a morir por los pecadores. Lo envió a morir en una cruz. Es increíble porque las profecías en Isaías, 700 años antes de Jesús, antes de que inventaran la crucifixión, estaba predicho cómo iba a morir el Señor Jesús. En el Salmo 22 lo describe. En el Isaías 53 describe lo que le iban a hacer. Antes que fuera inventada la crucifixión, ya estaba dicho cómo iba a venir el Señor Jesús. Pero algo muy importante que quiero que veamos. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac y lo llevó al monte Moría? Es el monte donde está el monte Gólgota. En el mismo lugar que le dijo que sacrificara a su hijo, lo puso en el altar y lo ató. Pero antes que bajara el puñal y matara a su hijo, el Padre le habló del cielo y le dijo, no lo hagas, ahora sé que temes a Dios. Aquí vemos al Señor Jesús, que lo atan para llevarlo a juicio y para llevarlo a crucificar en el monte Gólgota. El Padre en esta ocasión no paró a los criminales, no intervino, sino que dejó que mataran a su hijo. Todo por amor a nosotros. Todo por su gracia y su misericordia y el amor que tiene por los pecadores. Lo ataron, versículo 13 dice, y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Pero vamos a parar aquí por un momento. Vemos aquí que primero lo llevan a Anás. Anás había sido el sumo sacerdote desde el año 6 hasta el año 6 antes de Cristo hasta el año 15, después del nacimiento de Cristo. Los romanos lo derrocaron, lo quitaron y pusieron a Caifás, que era el yerno de Anás. Anás odiaba a Jesús especialmente porque al principio de su ministerio el Señor Jesús vino al templo, ¿recuerdan? Y lo limpió y echó fuera los cambistas y los que vendían animales y cambiaban dinero y todo ahí. Y les dijo, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. El dueño de todos los concesionarios, de todos los puestos, de todo el negocio ahí era Anás. En esta semana, antes de que vengan a arrestarlo, 2 días antes, el Señor Jesús había ido al templo de nuevo, lo había limpiado y los había echado. Imagínense el odio que tenía Anás por él. Había sido sumo sacerdote, pero ahorita pusieron a su yerno, pero otros 5 de sus hijos también tuvieron esa posición y se había convertido en una posición política realmente, pero para los judíos los sumos sacerdotes eran sumos sacerdotes de por vida. Por eso lo consideraban el sumo sacerdote, porque para ellos legalmente, de acuerdo a la ley judía, él era el sumo sacerdote, no Caifás.
Pero ante los romanos, Caifás era el sumo sacerdote. Por eso lo lleva Caifás, para que Caifás lo lleve y lo acuse ante Poncio Pilatos y así sea crucificado. La historia, aquí vemos la historia de Pedro cuando niega al Señor Jesús. Vamos a brincarla, ya sabemos lo que sucedió, que entra al patio y le preguntan, ¿eres tú de los de Jesús? ¿Eres de los seguidores de Jesús? Y él dice, no. Y luego les vuelven a preguntar y dice, no lo conozco. Vayamos al versículo 28. Sabemos la historia de Pedro cuando lo niega, cuando sale y llora amargamente cuando el gallo canta por segunda vez, en el momento en que lo acaba de negar 3 veces. Y dice la palabra de Dios que cuando eso sucedió iban llevando a Jesús por el atrio, por el patio, y Jesús miró a Pedro y Pedro miró a Jesús. Inmediatamente Pedro recordó lo que el Señor Jesús le había dicho, que lo iba a negar 3 veces. Y Pedro lloró amargamente. Y vemos la diferencia entre él y Judas. Judas tenía remordimiento. Cuando vio que iban a matar a Jesús, él tuvo remordimiento. Lo que Pedro hizo, él se arrepintió, que es completamente diferente. Y por eso Pedro fue perdonado y Judas no, porque él solamente tuvo remordimiento. Pero esa es la historia de la negación. El versículo 28, ahora vemos a Jesús ante Poncio Pilatos. Dice, entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, la residencia oficial del gobernador. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Es increíble lo que vemos aquí. Ellos no quieren contaminarse porque los judíos, si entraban a la casa de un gentil, se contaminaban ceremonialmente y no podían celebrar las fiestas. En este caso van a celebrar la Pascua y no se quieren contaminar entrando al palacio del gobernador gentil. Pero les interesa más estar limpios ceremonialmente para comer la Pascua que matar a un hombre inocente. Están dispuestos a cometer el peor crimen de toda la historia, con toda la alevosía y ventaja, con todos los engaños, con todas las artimañas. Están dispuestos a matar al hombre más perfecto, inocente, que jamás ha existido, solo por odio y por celos. Pero no se quieren contaminar en lo demás. Versículo 29 dice, Pilatos pues salió fuera hacia ellos, porque ellos no entraron. Y dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, si este hombre no fuera malhechor, te lo hubiéramos entregado. ¿Se dan cuenta? No hay acusación. Solamente dicen si no fuera culpable. Bueno, ¿de qué es culpable? ¿De qué es culpable? No tienen pruebas. Versículo 31. Entonces Pilato les dijo, se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Ven claramente que ellos ya traen en su corazón el asesinato. Ya están dispuestos. Ellos lo que quieren es matarlo a como dé lugar. Versículo 32. Entonces, esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Él les había dicho, que dijo, cuando levanten al Hijo del Hombre, yo atraeré todos a mí. Él iba a traer la salvación cuando lo levantaran en la cruz. Él les había dicho cómo iba a morir. Versículo 33. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato le contestó, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? ¿Ven? No tiene de qué acusarlo. 36. Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos.
pero ahora mi reino no es de aquí. Vino a establecer un reino. Hay muchas profecías de la venida del Señor Jesús. La primera vez que iba a venir, hay cientos de profecías que el Señor Jesús cumplió en su vida, aproximadamente unas 300 profecías de que iba a venir, cómo iba a morir, cómo iba a sufrir, por qué iba a ser rechazado. Como les digo, en Isaías claramente nos describe todos los sufrimientos del Señor Jesús. En el Salmo 22 dice, perforaron mis manos y mis pies. En el libro de Zacarías nos narra también de cuando viene, dice, a Israel, viene de regreso y dice, ¿de dónde tienes esas heridas en tus manos? Dice, de la casa de mis amigos. Todas estas profecías las cumplió el Señor Jesús, pero no vino a establecer su reino en Jerusalén, en su tierra y en el mundo. Vino a morir por los pecadores, vino a morir para levantar un reino espiritual, reinando y viviendo dentro de nuestros corazones. Esa es la gran diferencia. Y lo que vimos el domingo, cuando viene el domingo de Ramos, la entrada triunfal que le llamamos, que realmente no es la entrada triunfal porque no estableció su reino. Pero nos podemos dar cuenta que ellos estaban esperando a ese Salvador, a ese Mesías, ese libertador. Y lo adoraron y dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ya que vieron que no estableció su reino en la tierra y en Jerusalén, no echó fuera a los romanos, ellos esperaban un rey como David y ven que no es así. Entonces dicen, entonces no es el verdadero Mesías, entonces crucifíquenlo. Y aquí es cuando vemos a Poncio Pilatos que dice, tú eres el rey de los judíos. Dice, sí, pero mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis siervos pelearían por mí. Vamos adelante, dice. Versículo 37 dice, así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey. En otras palabras, tú lo dices. Claramente estás diciendo, reconociendo que soy rey. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Bueno, Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Él mismo lo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. El que es de los míos, reconoce la verdad. Y no hay verdad fuera de Jesús. Ahorita en el mundo vivimos en un mundo donde la gente dice, bueno, pues eso será verdad para ti, pero no para mí. Es circunstancial, es objetiva. La verdad es objetiva. Por ejemplo, para ti cometer adulterio es pecado, pero para mí no. Entonces para mí no es pecado. Para ti será, pero para mí no. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Quién nos enseña la palabra de Dios? Que lo que Jesús dice, la Biblia dice, eso es verdad. Jesús es verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Dijo, los que son de la verdad me conocen y yo los conozco también. El mundo ahorita en estos días está cambiando todo. ¿Por qué? Para poder tener la libertad de pecar y vivir como les da la gana y no ser responsables ante nadie, no ser responsables ante Dios y no ser responsables para nada porque quieren hacer lo que ellos desean. Pero no es así. Dios nos dio reglas, nos estableció parámetros, nos dio sus 10 mandamientos, lo resumió a 2 mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos lo que es la verdad, pero ellos la quieren ignorar para poder hacer eso. Poncio Pilato dice, ¿cuál es la verdad? Y lamentablemente en ese momento salió. Si se hubiera esperado, imagínense lo que el Señor le hubiera dicho y nosotros tuviéramos las palabras del Señor Jesús como el resultado a esa pregunta, la respuesta a esa pregunta. Pero ya sabemos en realidad de que Él es la verdad. Y lo que Él dice, todo lo que Él dijo, todas sus palabras son verdad. Inclusive todo lo que la Biblia dice es verdad porque es palabra de Dios. No son los pensamientos de los profetas,
No son los pensamientos y las ideas de los apóstoles. Es la palabra de Dios, inspirada por Dios, porque toda palabra es inspirada por Dios, como nos dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16. Toda palabra es inspirada por Dios y es útil, buena para corregir, para instruir, para enseñarnos los caminos de la verdad, los caminos de Dios. Entonces aquí vemos que Jesús es la verdad. Habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Nadie tiene de qué acusarlo. Él dijo: ¿alguno de ustedes me acusa de pecado? Vemos aquí que cuando lo llevan ante los sumos sacerdotes, no tienen pruebas. Tienen que inventarlas, es lo que vamos a ver enseguida. Tienen que inventar las mentiras. Y dice que ni los mismos testigos se ponían de acuerdo porque nadie tenía pruebas. Decían, bueno, dijo, destruyan este templo de hecho con manos y yo lo reconstruiré de nuevo. Él no dijo hecho con manos, él estaba hablando de su cuerpo, no del templo que estaban viendo. Ellos lo tomaron que ese templo Jesús lo destruía y lo volvía a reconstruir en 3 días. Pero él estaba hablando de su cuerpo. ¿Y qué sucedió? Destruyeron ese cuerpo, crucificaron ese cuerpo, pero él lo resucitó en 3 días. Lo reconstruyó, podríamos decir, uno nuevo, completamente nuevo, porque después podía entrar y salir con las puertas cerradas, podían entrar a un cuarto a través de la pared, a través de la puerta. Es a lo que se refería, el cuerpo, el templo. Y nos dice la palabra de Dios que nosotros cuando lo veamos vamos a ser como Él. Imagínense lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nos dice la palabra de Dios que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Es algo maravilloso que el Señor está preparando para nosotros. Entonces dice, versículo 39, pero es costumbre entre ustedes que le suelte a alguien, algún preso, durante la fiesta de la Pascua. ¿Quién quieren pues que le suelte? ¿Al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón y era un criminal también. Prefieren a un criminal, a un ladrón, a alguien que debe realmente de estar en la cárcel o morir por sus crímenes, que Jesús, que no ha cometido ningún crimen y ningún pecado. Algo absolutamente increíble. ¿Qué vamos a hacer con esta historia tan maravillosa? La leemos cada año o la han leído algunas veces, la han oído, pero ¿qué significa para cada uno de nosotros? Significa que Dios nos ama tanto, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Porque nos dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue precisamente lo que vino el Señor Jesús a hacer. A vivir la vida perfecta que nadie de nosotros hemos vivido o podríamos vivir. Desde Adán hasta el último bebé que acaba de nacer hace unos segundos. Todos hemos nacido y todos somos pecadores. Y nadie puede salvarse a sí mismo, porque todos hemos nacido y hemos sido concebidos en pecado, como dice David. En pecado mi madre me concibió. Todos hemos nacido en pecado y hemos vivido pecando. Y no había esperanza de salvación para nadie. Pero por eso el Padre, como nos ama tanto, desde Génesis 3:15 da la promesa que Él va a enviar la simiente de la mujer, que sería Jesús. Un día iba a venir a pagar ese precio por nuestros pecados. Dice la Biblia que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Padre derramó toda su ira sobre su Hijo. Dios odia el pecado. Dios odia el pecado porque ve lo que, no solamente porque es la violación de la palabra de Dios, sino porque ve el resultado del pecado. Y vemos nosotros todos los crímenes, todas las mentiras, todos los abusos, todos los raptos,
todos los homicidios que comete el hombre porque está bajo pecado. Y no hay esperanza de salvación, porque nadie se puede salvar a sí mismo, porque nadie vive una vida perfecta. Pero Jesús vino a vivir esa vida perfecta por nosotros que nosotros nunca podríamos vivir. Y el que no se hizo pecado por nosotros, no hizo pecado, dice que agradó a Dios quebrantarlo, someterlo a padecimiento. ¿Por qué? Porque nos ama tanto. Él dice, no envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, a través de Él, aceptando el sacrificio que hizo en la cruz, aceptándolo como nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que tomó nuestro lugar y recibió los golpes, los azotes, la corona de espinas, las escupidas en su cara, los escarnios, las burlas, los clavos que lo pusieron en la cruz y lo levantaron y lo colgaron en esa cruz. Todo lo hizo por nosotros, todo porque nos ama tanto, porque Él sabe lo que es el infierno. Nadie habló más del infierno que Jesús. Jesús habló más del infierno que todos los escritores de la Biblia puestos juntos. Y diríamos, ¿por qué habló tanto del infierno más que del cielo? Porque no quiere que nadie vaya al infierno. Por eso vino precisamente a morir en la cruz, para pagar por los pecados de la humanidad, para que nadie tenga que ir al infierno. Ahí nos enseña Jesús cuánto nos ama y nos enseña el Padre cuánto nos ama para poner a su Hijo en la cruz en nuestro lugar. Y es lo que celebramos en esta semana. Y vamos a estar en el Viernes Santo, vamos a tener también un estudio para celebrar lo que hizo el Señor Jesús, su crucifixión, su muerte en la cruz. Cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al final dice, consumado es. Y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a ver lo que estaba dispuesto a hacer Dios por nosotros. Porque recordemos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en Génesis dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando dice Dios es la palabra Elohim, que es una composición plural al singular. En otras palabras, es más de una persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios que creó todo. Recordemos y pensemos en esto. La cruz en que pusieron a Jesús, Él le dio vida a esos árboles. Él creó el hierro con que hicieron las alcayatas o los clavos. Él le dio vida a la planta donde cortaron las ramas de la corona de espinas, los látigos, todo lo que usaron, las lanzas, las espadas. Y a esas personas, a esos hombres que lo escupieron, lo mancillaron, lo ultrajaron y lo condenaron, lo golpearon, abusaron de Él. Él les dio la vida, Él les dio el aliento. Él permitía que sus corazones latieran todos los días. Todo lo que sucedió en el juicio y en su crucifixión, Jesús tenía control absoluto de todos los eventos. Porque vamos a ver que cuando lo llevan ante Poncio Pilatos acusándolo y dicen, Él se hizo igual a Dios. Bueno, a Poncio Pilatos eso no le importa, eso es cuestión de religión de ellos. A él no le importa, él es un pagano. Pero saben que eso no va a funcionar con Poncio Pilatos. Entonces lo acusan de sedición. Dicen, él dijo que él es rey. Y ahí sí hay una amenaza contra el emperador romano. Cuando alguien se llama a sí mismo rey, entonces ahí él sí tiene que actuar, porque entonces él es responsable de mantener el orden. Mienten. Jesús se hizo igual a Dios, sí, Él les dijo, el Padre y yo somos uno. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Y no estaba mintiendo, pero a Poncio Pilatos eso no le importaba. Pero por eso lo acusaron de que estaba actuando en sedición y diciendo que
ordenaba que no pagaran impuestos cuando es mentira. Él les había dicho, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, todo esto lo sufrió, sabiendo de antemano que todo esto le iba a venir. Voluntariamente fue a sufrirlo en la cruz por nosotros. Y vemos que en todo tuvo control absoluto, porque los judíos mataban cuando alguien decía que se hacía igual a Dios. La pena capital, la pena de muerte era ser apedreado a muerte, matarlo a pedradas. Pero la Escritura desde antes decía que él iba a ser crucificado. Jesús mismo desde el principio del libro de Juan dijo que él iba a ser levantado, iba a ser crucificado. O sea que él tuvo control absoluto hasta de cómo lo iban a matar, cuándo lo iban a matar, cuándo le iba a dar su vida, cuándo le iba a entregar su espíritu, exactamente en el momento en que estaban degollando, matando los corderos para celebrar la Pascua a las 3 de la tarde, el día de la Pascua. Jesús estaba muriendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Padre estaba matando a su Hijo, al Cordero perfecto de la Pascua, para pagar por los pecados de la humanidad. Ven cómo Él tenía absoluto control, porque nunca dejó de ser Dios. Él siempre fue Dios, solamente que agregó humanidad a su divinidad. Entonces era Dios y hombre, el Hijo de Dios, pero el Hijo del hombre también. Perfecta unidad. Así es de que es lo que celebramos, el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Y lo debemos de honrar, alabar, glorificar, exaltar, amar, obedecer y recibir como nuestro Salvador. Porque Él es el único que nos puede salvar. Es el único que pagó el precio de nuestros pecados. Y por eso lo celebramos con agradecimiento, con amor, con dignidad, con humillación y con adoración. Porque estamos hablando de Dios Todopoderoso que murió por nosotros. Así es de que nos veremos mañana en la tarde. Vamos a tener otro servicio. Lo vamos a poner como ven, en la internet, en el Facebook y el YouTube, para que lo busquen después de las 2 de la tarde. Y sigamos en oración, sigamos intercediendo por nuestros gobernantes, por los médicos, enfermeras, todos los que están trabajando arduamente para salvar las vidas. Pidámosle a Dios que nos mantenga sanos y a los enfermos que los sane. Y nos vemos mañana. Que Dios los bendiga y vamos orando. Padre bendito, Dios todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, Dios de gloria y majestad, lo adoramos, lo exaltamos y lo glorificamos, Señor. Le agradecemos infinitamente. No hay palabras, Señor, en nuestro lenguaje, en nuestra habilidad, para darle las gracias por todo lo que nos ama y por todo lo que ha hecho por nosotros. Señor bendito, yo le pido su bendición sobre cada uno de los que estén viendo este mensaje. Lamentablemente no nos podemos reunir, pero el Señor ha hecho posible que a través de las redes sociales los mensajes puedan llegar. Y le damos gracias por eso, por la habilidad que le da al hombre. Le damos gracias, Señor, por su bendita palabra. Y le pido su bendición para todos los que la escuchen y la vean. Y los salve, Señor, y los fortalezca en su fe. Gracias, Padre bendito, en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga y nos vemos mañana. Hasta luego.